Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta entrega especial en donde vamos a poder responder algunas preguntas que nos han dejado. En primer lugar, sobre el tema de la seguridad de salvación que ya hemos estado desarrollando en videos anteriores. Así que después de esto vamos a intentar, si Dios lo quiere, responder también algunas otras consultas. Pero lo que voy a hacer ahora en primer lugar es responder alguna consulta que me hizo una hermanita que tiene que ver con el sustento bíblico de la seguridad de salvación, ¿ya? Así que buenas noches, hermanos, gracias a los que están conectando. Josué Taipe, bienvenido. Neida Patiño también, bienvenida, hermana. A Kelly Mariño, bienvenida. Compartan este enlace para que otros también sean bendecidos con la enseñanza, ¿sí? Pueden compartirlo en grupos sociales, ahí en Facebook, y pueden también bendecir a otros de esta manera, ¿no? Así que muy agradecido, amados hermanos, porque siempre nos acompañan. Gracias por esos ánimos, por esas palabras que nos envían. Y por supuesto también por las oraciones, ¿no? Y mientras tanto, hermanos, les voy comentando, para los que de repente no saben, hace ya en medio de una semana hemos estado compartiendo dos videos acerca de la seguridad de salvación. Respondiendo básicamente a la pregunta, ¿se pierde la salvación? ¿Se pierde la salvación a la luz de la Biblia? No, hemos visto, ya hemos comprobado que no. Ahora, cuando tocamos el tema de la salvación, tenemos que definir si la salvación es por gracia o por obras. De ahí partimos, ¿no? Y como hemos visto, a la luz de la Biblia es enteramente por gracia. Así que si es por gracia es imposible perderla. Si fuese por obras, sí sería posible perderla, porque tendríamos que poner nuestro esfuerzo, ¿no? Nuestras obras. Pero como es por gracia, la Biblia dice categóricamente que uno es salvo, simplemente. Uno es salvo por estar en Cristo Jesús, ¿no? Después de eso, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda responder algunas interrogantes con referente a algunos versículos que parecen estar diciendo que la salvación se pierde, ¿no? Parecen. Son versículos que a veces no son tomados en cuenta en su contexto, ¿no? A veces se exagera sobre el uso de ciertos términos y entonces algunos le hacen decir a estos versos que la salvación se pierde. Cuando examinamos entonces el contexto, ¿no? El panorama del libro, nos damos cuenta que en verdad el verso no está diciendo que la salvación se pierde, ¿no? Muy bien, y después de eso, por supuesto, hay que tener un sustento. Es decir, la Biblia dice categóricamente con versos, ¿no? Con versículos textuales, que la salvación es segura. Sí, y eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Sí, la Biblia dice categóricamente que la salvación no se pierde. Bueno, entonces vamos a arrancar, si ya estamos listos. Alberto Quintero, bendiciones, hermano. Vamos allá. Nuestra hermana Nidia de Arrocha, así se llama nuestra hermana, Nidia de Arrocha, dejó un comentario diciendo: puede dar citas bíblicas que fundamenten que la salvación no se pierde. O sea, a veces queremos citas textuales, quizás de repente para poder sustentar, para poder presentar defensa, para poder enseñar. Así que he elaborado aquí una lista de los versos, hermanos, básicos, de los versos contundentes, en las que claramente se expone que la salvación es segura, que no se pierde, ¿sí? Quiero comenzar con Juan capítulo 5, verso 24. Vamos allá. Juan capítulo 5, verso 24, ¿sí? No se olviden de estar compartiendo, por favor, en sus grupos, en sus redes sociales. Aquí me falta solamente un pequeño grupo nomás y ya estamos pilas, ¿ya? Muy bien. Ahí estamos entonces. Muy bien. Entonces les decía que vamos a comenzar en Juan, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias. Si tienes Biblia en la mano, por favor, sería bueno que abras tu Biblia. Juan capítulo 5, ¿sí? Juan capítulo 5. Jesús está hablando en una época conflictiva. Jesús está hablando aquí en términos, digamos, de defensa. Está presentando apología porque está recibiendo ataques, ¿no? Está recibiendo ataques contra su persona, contra su mensaje. Esto tiene que ver netamente con la salvación, ¿no es así? Pero en medio de esto, Jesús habla a los hombres para decirles: mira, yo les expongo esta verdad para su propia salvación, ¿no? Este es el contexto. Por ejemplo, en el verso 34 dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, ratificando ahí que la esperanza de salvación es para todos los hombres, ¿no? Aún para aquellos que se estaban oponiendo a Jesús, Jesús les decía: yo les digo esto
para que seáis salvos. Imagínense, ahí tenemos una esperanza en la promesa de Cristo y por supuesto en la obra, según el contexto, es la obra que Él va a ejercer por dar su vida en rescate del mundo, ¿no? Muy bien, vamos a ir unos versos anteriores, por favor. Vamos a, por ejemplo, aquí, verso 21, ¿sí? Verso 21. Muy bien. Ahí está. Estamos en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 5. Muy bien. Verso 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ahí vemos un texto contundente en donde Cristo está predicando el Evangelio en su persona, ¿no? Él dice, yo soy el Hijo. De manera que si ustedes me rechazan a mí, rechazan al que me envió, al Padre. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Pues el Padre descansa toda la esperanza de salvación en el Hijo. De manera que la única manera de poder nosotros entrar a la presencia del Padre es si estamos revestidos de la justicia del Hijo, ¿no? Nosotros somos conformados a la imagen de, de su amado Hijo. De manera que es la única manera que tenemos acceso a la presencia de Dios. Muy bien. Y Jesús, cuando expone esta verdad del Evangelio, claramente la deposita en la fe del hombre. O sea, es la obra de Cristo y la fe del hombre. Porque dice, el que oye mi palabra, siempre es el oír, ¿no? La fe viene por el oír. El que oye mi palabra y cree al que me envió, el creer, la fe, dice, tiene vida eterna. Yo te pido que subrayes esta frase, tiene vida eterna, porque el tiempo en que se está usando esto es un tiempo presente. No dice, tendrá vida eterna, ¿no? Sino dice, tiene vida eterna. Tampoco dice, puede que tenga vida eterna o podría tener vida eterna. No, dice, tiene vida eterna. Al creer en Cristo, Cristo mismo lo dijo en sus palabras, uno tiene vida eterna. Y añade el Señor, y no vendrá a condenación. O sea, hermanos, subrayemos eso, resaltémoslo en nuestra Biblia, porque no hay forma tan clara de parte de la promesa del Hijo, ¿sí? Que Él está diciendo, no solo que tiene vida eterna, sino que no vendrá a condenación. Entonces, si Cristo dice que el que cree y tiene vida eterna no vendrá a condenación, ¿por qué había que dudar de nuestra salvación? Él está prometiendo de que ya el que ha creído no vendrá a condenación y nuevamente explica, mas ha pasado de muerte a vida, es decir, ha sido resucitado juntamente con Cristo. Y esto tiene coherencia con las epístolas doctrinales, ¿no? En las epístolas doctrinales se dice que hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Entonces, este acto de pasar de muerte a vida es solamente una vez. Esto es el nuevo nacimiento, esto es la nueva creación de Dios en Cristo Jesús. Esto sucede solo una vez. Si la salvación se perdiera, amados hermanos, el creyente está pasando de muerte a vida, luego de vida a muerte, luego de muerte a vida otra vez, de vida a muerte, y está muriendo cada rato y volviendo a resucitar a cada rato. Esto es incoherente. Simplemente Cristo dice, mas ha pasado de muerte a vida, por lo tanto no vendrá a condenación. Así que no me digan que la Biblia no dice textualmente que la salvación es segura y que no se pierde, porque tenemos un verso contundente donde Jesús le está hablando a sus opositores y le está diciendo, oye, yo les digo todo esto para que seáis salvos. Si ustedes creen a mi palabra, si ustedes creen al que me envió, ustedes tendrán vida eterna, ¿no? Y no vendrán a condenación. Tenemos que creerle al Señor Jesús. Como les dije, la Biblia y las promesas de salvación no son difíciles de entender. Cualquiera las puede entender. Lo que es difícil es de creer. Eso es lo difícil, ¿no? Así que, hermanos, ahí tenemos la primera evidencia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. Especialmente el verso 24, que sería bueno leerlo todo el contexto, por supuesto, y tenés más certeza ahí, ¿no?
Ahora partamos de ahí al capítulo 6. Vamos al siguiente capítulo, capítulo 6, especialmente desde el verso 38 al verso 40. Ojo que Jesús no ha dejado su hilación desde el capítulo 5. Jesús sigue hablando, sigue predicando, sigue testificando de sí mismo. Ojo, porque su testimonio está avalado y sustentado por el testimonio del Padre, ¿no?, que le envió. Y bueno, vamos a ver aquí. Juan capítulo 6, para los que están anotando, Juan capítulo 6 del 38 al 40. El verso anterior fue Juan capítulo 5, verso 24. Muy bien, leemos lo del capítulo 6. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Ve? Sigue hablando en el mismo contexto, sigue hablando del Padre que le envió con un propósito específico al mundo. Y no tenemos que adivinar cuál es esa voluntad. Porque ahí dice, ¿no? He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad? Lo dice el verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Mira, creo que Jesús redunda en algunas frases a propósito para que tomemos certeza de lo que Él está pronunciando en este pasaje, ¿no? Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué le encargó a Jesús? Que todo lo que el Hijo tiene, dice, no pierda yo nada. Ahí está, no pierda. La salvación no se pierde. ¿Saben por qué? Porque quien nos guarda es Cristo. Y esto lo vamos a ver en armonía con el capítulo 10. Va a ver usted después. Pero aquí Jesús está diciendo: la voluntad del que me envió es que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Otra vez lo que dijo en el capítulo 5, la resurrección, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es la verdad espiritual que sucede en el creyente en el momento de creer. Pero la resurrección postrera es la resurrección final. O sea, hoy en día nosotros, al creer en Cristo, hemos sido resucitados espiritualmente. Pero en el futuro seremos resucitados corporalmente, o sea, nuestro cuerpo transformado, y nuestro cuerpo va a ser expiado de su pecado, y finalmente en un cuerpo glorioso completamente vamos a estar así gozosos en la presencia del Señor. Jesús solamente advierte de esto, de una esperanza futura a aquel que ha creído. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí no hay atisbos de duda, ¿no? Aquí Jesús es claro y está diciendo que esta es la voluntad del Padre. Mira, por ahí algunos me escribieron diciendo: es cierto que la salvación es por gracia, pero aún así la Biblia dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios. De modo que si no hacemos la voluntad de Dios no podemos entrar al cielo. Y yo le digo: amén, tiene razón, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo dice aquí la Biblia. La voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? No tenemos que adivinarla, está manifestada en la Biblia. La voluntad de Dios es que el hombre sea salvo a través de la fe en Cristo. La voluntad de Dios no es que el hombre se salve por sus propios méritos ni por sus obras, ¿sí? La voluntad de Dios es que el hombre se salve al ver al Hijo, crea en Él y inmediatamente dice: tenga vida eterna. Léalo usted mismo en su Biblia. No estamos añadiendo ni quitando nada, ¿no? Entonces, esta es la voluntad del Señor. Y dice: yo, promesa segura, yo le resucitaré en el día postrero. No dice: puede ser que acaso llegue hasta el día postrero, puede que sea resucitado alguna vez. No, no, yo le resucitaré en el día postrero. Así que vemos seguridad de salvación completa, no se pierde. Ahora, complementemos esto con Juan capítulo 10, vamos allá. Juan capítulo 10, especialmente los versículos 27 a por lo menos al 30 o 31. A ver, vamos a ver. Juan capítulo 10, vamos por el verso 27. Ahí está. Jesús hace una diferencia de aquellos que son parte de su redil y aquellos que no lo son. En el verso 27 él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Saben cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto para entender la seguridad de salvación? No es tanto que el hombre conozca a Cristo, sino que Cristo te conozca a ti. Esto es lo importante.
¿Recuerdas a aquellos que Jesús dice que vendrán en un futuro diciéndole, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello, ¿no? Señales, prodigios, milagros. ¿Qué les dirá el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Yo no les conocí. Claro, hay gente que puede saber de Jesús, gente que puede conocer muchas cosas de Jesús. Es más, hacen cosas en el nombre de Jesús, pero no son conocidos por Jesús. Este es el detalle, ¿no? El detalle no es tanto que le conozcamos a Él. Todo el mundo dice creer en Él, todo el mundo dice conocerle, todo el mundo sabe cosas de Él, pero la pregunta es, ¿Él nos conoce? Porque Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Añade, y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? ¿Uno mismo? No, yo les doy vida eterna. Jesús va a decir esto hasta el final de Apocalipsis capítulo 22, en donde Él dice, el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Cristo la ofrece, Cristo la da. Le dijo lo mismo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿no? Yo le daré, aquel que me pidiere, yo le daré del agua de la vida. ¿Bien? Entonces Jesús es el que da la vida. No es que uno se la gana, Él da la vida. Dice, yo les doy vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida, pues hermano. Jesús es la vida. Por esto que Juan después va a decir, el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque Jesús es la verdad, la vida, el camino, la verdad y la vida. ¿No es así? Muy bien, entonces Jesús, solamente Jesús puede dar la vida porque Él es la vida. Entonces dice, yo les doy vida eterna y añade, y no perecerán jamás. No me diga que la Biblia no habla de seguridad de salvación. Lo dice textualmente y estamos viendo las palabras mismas del Señor Jesucristo. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, promesa de Dios. Primero, la primera promesa es que no perecerán jamás. Tú tienes que ver aquí que hay dos cosas diferentes. La primera es que en calidad de que tienen vida eterna, sus ovejas no van a perecer. ¿Quiénes perecen? Los incrédulos, pues, los impíos, los que no son parte del redil del Señor. Pero sus ovejas, dice, no perecerán jamás. No solo dice no perecerán, sino que añade jamás. Esto quiere decir nunca, pues. No van a perecer. ¿Le creemos a Jesús? Este es el detalle más importante en la vida de un cristiano. ¿Le creemos? Porque si no creemos este testimonio, lo va a decir el apóstol Juan después en su primera carta, le hacemos a Dios mentiroso. Y yo no creo que los que estén aquí escuchando con toda fe y quieran aprender al Señor, quieran hacerle a Dios mentiroso. Ya vamos a revisar esa parte. Porque si no creemos en la seguridad eterna de salvación, lo va a decir el apóstol textualmente, le hacemos a Dios mentiroso. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto porque estamos negando lo que categóricamente Dios ha testificado acerca de su Hijo, ¿sí? O sea, la vida eterna, la salvación, amados hermanos, se trata del Hijo, se trata de Cristo, no se trata de nosotros, no se trata de nuestra religión, de nuestra obra, de nuestras costumbres, de nuestros dogmas, de nuestra tradición, no, de nuestras buenas obras, no, se trata de el Hijo de Cristo Jesús. Ahí descansa toda la obra y toda la esperanza de salvación. Muy bien, así que estamos viendo aquí pasajes rotundos, pasajes contundentes en cuanto a la seguridad de salvación, amado hermano. Muy bien, vamos a seguir viendo acá. Entonces nos quedamos con Juan capítulo 10 y estamos en el verso 28, donde Jesús dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Segunda promesa, nadie nos arrebatará de la mano. O sea, una cosa es que no perecerán jamás, ya está, es una verdad muy fundada. No van a perecer jamás, ¿por qué? Porque ya les di vida eterna. Promesa número 2, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. ¿Qué es nadie? Nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué verdad tan exquisita que Cristo nos acaba de dar aquí, una verdad teológica, porque primero Él dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y luego dice, mi Padre que es mayor de todos, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús está diciendo que su mano es igual de poderosa que la mano del Padre. Verdad teológica de la Trinidad. O sea, somos guardados no solo por, digamos, los atributos o los méritos de Cristo, sino por su poder de su diestra, ¿no? Jesús nos sostiene en su mano,
pero eso es fortalecido con las manos del Padre. Qué verdad tan, hermanos, tan preciosa. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y añade en el verso 30, yo y el Padre uno somos. Que es como que estamos seguros con doble mano, hermano. Por un lado la mano de Cristo, el Hijo, y por otro lado la mano del Padre, y ambos se juntan en una sola esencia y nos guardan con este poder. Y esto es lo que vamos a ver después en las epístolas doctrinales, que somos guardados por el poder de Dios. No, nunca dice que somos guardados por nuestras obras o nuestros méritos o nuestra perseverancia. Somos guardados por el poder de Dios. Así que ahí tenemos primera promesa, vida eterna, ¿no? Vida eterna, y no perecerán jamás. Segunda promesa, nadie las arrebatará de mi mano. Tercera promesa, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y el Hijo actuando en armonía perfecta y completa para guardar la vida de sus ovejas. Qué hermoso, ¿no? Qué precioso la palabra del Señor. Así que para los que recién se están conectando, hemos anotado ya Juan 5:24, Juan 10:26 al 29 también, o al 30. También Juan 6:38 al 40, donde claramente dice que aquel que cree en Cristo y aquel que cree en quien envió a Cristo, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que Él le resucitará en el día postero. Promesa del Señor, palabra de Dios clara y textual que nos dice que la salvación no se pierde. Muy bien, ahora vamos al libro de Romanos, vamos a entrar a las epístolas doctrinales. Libros de Romanos capítulo 8, anotamos ahí Romanos capítulo 8, ¿sí? Romanos capítulo 8, muy bien. Vamos a estar compartiendo, no se olviden, aquellos que no lo han hecho todavía, les animo a compartir esto en sus grupos, redes sociales, para que otras personas sean bendecidas con la enseñanza, ¿sí? Muy bien, vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a empezar en el verso 1, ¿sí? En Romanos capítulo 8, verso 1. Muy bien. Dice la Biblia textualmente, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? En el capítulo anterior, capítulo 7, él había hablado de esta naturaleza de pecado que está arraigada en nuestra carne, en nuestros miembros. Y lo que Pablo está diciéndole ahí a estos lectores que básicamente eran judíos, es que la ley no puede hacer nada contra esta batalla. Si nos basamos en la ley, que es decir, la obra, la justicia personal, terminaremos más que condenados, ¿sí? Porque nuestra obra, nuestra carne no se sujeta a la ley de Dios. No puede, sencillamente, es imposible. Tanto que en el capítulo 7 Pablo dijo, yo queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, ¿no? Yo quiero hacer lo que agrada a Dios, pero hallo una ley en mis miembros que me lleva contra la ley de Dios y me lleva cautivo a la ley del pecado. Eso está en mi cuerpo, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas doy gracias a Dios que me da la victoria por medio de Jesucristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Pablo está haciendo la distinción en aquellos que se justificaban por la ley, ¿sí? Y que morían obviamente en sus pecados porque la ley para ellos mismos establecía una justicia personal que no les podía librar ni del pecado, ni la acusación del pecado, ni del poder del pecado. Pero a los que están en Cristo, es decir, la justicia, se han acogido a la justicia de Dios, no una justicia personal, sino la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo, dice, para ellos ya no hay ninguna condenación. Examiné este término en el griego y la palabra ninguna no admite nada, ninguna excepción, ¿sí? Ningún tipo de excepción, absolutamente nada le puede condenar a aquel que está en Cristo. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Seguridad completa de salvación a los que están en Cristo. Los que están en Cristo son los que viven conforme al Espíritu, porque lo que Pablo está haciendo en toda la epístola es separar dos tipos de personas. Los que viven según la carne son los incrédulos, son los que no aceptan la ley del Espíritu, es decir, un nacimiento espiritual, mientras que los que andan conforme al Espíritu
son las personas que ya recibieron a Cristo, experimentaron un nuevo nacimiento. Entonces vamos a ver aquí, en los versos posteriores, Pablo lo va a explicar clarísimo, ¿no? Y el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿no? Dios lo hizo posible. ¿Cómo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y Jesús condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿para qué hizo esto Jesús? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué interesante, ¿no? Porque si bien la ley no nos salva, guardar la ley no nos salva porque no podemos cumplirla perfectamente. Sin embargo, al aceptar a Cristo, la justicia de la ley se nos aplica a nosotros. Qué interesante. Es como si la guardásemos todita. Ajá. Entonces, ¿hay que guardar la ley? Sí, pero hay solo una manera de guardar la ley. ¿Cómo? Teniendo a Cristo. En Cristo Jesús, hermanos, esto es lo maravilloso de la gracia de Dios, y cuando estudiemos doctrina de salvación, les voy a explicar un poquito lo que es la imputación. Porque en la salvación suceden por lo menos 3 tipos de imputaciones. Las 2 que son más comunes y más importantes para entender esto son las siguientes. La primera imputación es que en el momento de la ira de Dios, en el momento de la redención o la expiación, como usted quiera llamarle, todo nuestro pecado, todas nuestras obras de inmundicia, toda nuestra impiedad, le es imputada ¿a quién? A Cristo. De manera que Cristo lleva sobre sí nuestros pecados, todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras maldades, y carga en Él toda esta pecaminosidad nuestra, ¿no? Esta culpabilidad nuestra. Y por eso es que la ira de Dios recae sobre Cristo. Así que toda nuestra culpa y pecado recae sobre Cristo. Esa es la imputación de nuestro pecado en Cristo. Luego, la otra forma de imputación es que en el momento del creer, en el momento que alguien se arrepiente y acepta esta obra de Cristo, la justicia de Cristo, ¿sí? la perfección de Cristo, su justicia que viene de parte de la divinidad, ¿sí? Le es aplicada al creyente, le es imputada al creyente. La palabra imputar quiere decir poner a cuenta de. Entonces sucede como un intercambio. Mientras que nuestro pecado, nuestra condenación, toda esa ira que merecíamos recae sobre Cristo, le es cargada a la cuenta de Cristo, y la justicia, la perfección de Cristo nos es cargada a nuestra cuenta. De manera que cuando el Padre ahora nos ve en Cristo y nos ve santos, nos ve justos, nos ve como hijos, ¿no? Reconciliados, nos ve herederos. Qué maravillosa verdad. Hermanos, si Dios no hubiese aplicado la justicia de Cristo en nuestra vida, ninguno podríamos ser salvos jamás. No pretendas tú a esta justicia, a esta obra perfecta que Dios ya te imputó, por lo cual tú has sido revestido de perfección en Cristo. Tú quieras sumarle ahí y como que algo le falta. Voy a perfeccionar esta justicia de Cristo, voy a sumarle mis obras. No hagas esto es ofensa. No puedes compararte a la perfección de Cristo, no puedes añadirle nada. La Biblia dice que es imposible. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Solamente teniendo a Cristo Jesús recibimos la morada del Espíritu, quien hace una obra de regeneración pero preciosa en el creyente, ¿no? Así que si vamos más abajo, verso 9 le dice, mas vosotros no vivís según la carne. Seguridad del creyente, ¿te das cuenta? Seguridad del creyente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Te das cuenta? No es que el Espíritu viene y se va, viene y se va y viene y se va, sino que mora en vosotros, ya habita, se queda viviendo dentro del creyente. Entonces vamos a darnos cuenta nuevamente, verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nos levantó, nos resucitó con Cristo, nos da esperanza, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que hay esperanza de resurrección. Aún ese cuerpo pecaminoso que tenemos va a ser transformado. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, otra vez la garantía, el sello de nuestra salvación es que después de haber sido revestidos de la justicia de Cristo,
El Espíritu Santo nos es dado para que more dentro de nosotros, nos es dado como un sello. Y ese Espíritu, hermanos, es la garantía de nuestra redención final y completa, de esa resurrección que tenemos. Ya hemos visto eso en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Lo estamos viendo en Romanos capítulo 8, verso 11. También podemos compararlo con Efesios capítulo 4. Vamos allá. Efesios capítulo 4. Y justo aquí le respondo a una hermanita que también me había hecho la siguiente pregunta. A ver, vamos a ver, está por aquí. Acá está, Teresa Castro, que nos dijo: yo había escuchado que cuando contristamos al Espíritu Santo se va de uno, ¿no? Hay hermanos, hay maestros o hay pastores que enseñan la Biblia sin ningún tipo de preparación, o al menos no toman la diligencia de estudiar ahí con cuidado el texto para ver qué está diciendo, ¿no? Vamos a leer el texto. Dice, a ver, verso 30, ¿ya? Efesios 4:30. Creo que puede ser añadido esto a la lista de los versos que aseguran nuestra salvación, porque ustedes lo van a ver, es bastante claro. Verso 30, ¿ya? Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo creo que esto no necesita explicación, esto está clarísimo, amados hermanos, clarísimo. O sea, además, ¿a qué le han dicho? Han partido el verso a la mitad y le han dicho, cuando la Biblia dice no contristéis al Espíritu Santo, ¿ves? Ese contristar quiere decir que se va de ti. Mentira, pues, amados. Porque el mismo verso, si lo sigues leyendo, lee el verso completo, que dice: el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para cuándo? Para el día de la redención. ¿Y cuál es ese día de la redención? Lo dijo en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Lo dice en Romanos 8, que estamos leyendo también. Y lo dice en varias partes de la Biblia. Será en nuestro encuentro glorioso con el Señor Jesucristo. Lo dice en Filipenses capítulo 3 también, cuando habla de la transformación de nuestro cuerpo. Romanos 8 más adelante también lo va a explicar, de aquel día que nosotros estamos gimiendo por la redención de nuestro cuerpo. Esto sí es a futuro, porque no ha sucedido todavía. O sea, Cristo nos ha vivificado en el Espíritu. En el cuerpo lo va a hacer, pero a todos por igual, el día de nuestra redención, el día de nuestro, podríamos llamarle transformación o también arrebatamiento, que es lo mismo, todo va a suceder ahí, ¿no? Así que somos sellados, dice, con el Espíritu Santo para el día de la redención. Así que, hermano, si la Biblia está diciendo una y otra vez que el Espíritu se queda dentro de nosotros como un sello hasta el día de la redención, ¿qué hacemos nosotros por ahí buscándole, no sé, a cualquier verso y una salida para decir, no, que sí lo podemos perder, que sí en cualquier momento el Espíritu se va de nuestras vidas? No hay esas evidencias bíblicas. Lo que estamos viendo en la Biblia es todo lo contrario. El Espíritu permanece como un sello y dice la Biblia textualmente que será hasta recibir nuestra transformación gloriosa y nuestra herencia, porque ya somos coherederos juntamente con Cristo, ¿sí? ¿Y cómo sucede todo eso? Pablo lo dice en Gálatas, somos coherederos como por la fe en Cristo Jesús. Todos vosotros sois hijos de Dios por la fe, y se hijos también herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Así que, hermanos, la Biblia es absoluta, está diciendo que el creyente no se pierde más, es enteramente seguro y para siempre. Muy bien, así que ahí tenemos Romanos capítulo 8, verso 1 a por lo menos hasta el verso 11 que estamos leyendo. También te invito a abrir tu Biblia en Judas, ¿sí? Epístola de Judas, aclarando, siempre tengo que aclarar esto, que Judas no es, hermanos, Judas Iscariote, ¿ya? Algunos hermanos todavía piensan eso. Yo me sorprendí porque ahí en los comentarios algunos me decían, pero pastor, aquí cómo es posible que Judas haya escrito una epístola, ¿no? Pero no es Judas Iscariote, es Judas, el hermano del Señor, que llegó a ser uno de los líderes en la iglesia junto a Santiago, que es el otro hermano del Señor, ¿no? Entonces ahí dejó su epístola. Muy bien. Entonces vamos a Judas y vamos a ver por los últimos versos. A ver, vamos aquí. Ahí está. Verso 24 y verso 25, ¿sí? Esta es la doxología, ¿no? Y Judas va a decir: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí, ¿qué está diciendo Judas? Mira, el único que nos puede guardar, el único que nos puede
presentar sin mancha, que nos puede preservar. El único que puede ganarse este título de nuestro Salvador, ¿sí? El que es digno de toda la gloria y la majestad. Él nos guarda sin caída. Él nos presenta sin mancha delante de su gloria. Alguno me va a decir, o me han preguntado por ahí, pastor, un creyente que muere en pecado, entonces, ¿cómo es posible que entre al reino de los cielos? Pero ¿qué estamos viendo? Que ese pecado mora en su cuerpo. Y su cuerpo va a ser expiado de todos sus pecados. ¿Cuándo? El día de la redención. Por lo tanto, no hay pecado que va a entrar a la presencia del Señor. Porque Dios va a quitar el pecado de nuestro cuerpo, ¿no? Y nos va a transformar y vamos a recibir un cuerpo, dices, glorioso, semejante a la gloria del Señor Jesucristo. Esto es una verdad irrefutable en la Biblia. Entonces, Él nos va a presentar a sí mismo, lo dice Efesios capítulo 5, Él nos va a presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa y sin mancha y sin arruga. En ningún momento dice que eso le compete a la iglesia. O sea, el creyente no es que se se autolimpia, se autolava. No, 1 Corintios 1 que dice, vosotros fuiste lavados, ¿cómo? Por Jesucristo. ¿Sí? Fuiste justificados, santificados, lavados por el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo va a decir Pablo en Tito capítulo 3, verso 4 y verso 5. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia, por el lavamiento, por la regeneración en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente en nosotros. Date cuenta que eso es una labor que le compete a Dios. Dios nos presenta y lo promete, nos va a presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No hay duda en este aspecto, ¿no? Seremos guardados sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria, con gozo, con gran alegría. Y el título que usa Santiago, el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Quiere decir que no hay más salvadores, solo hay un Salvador. Si comparamos esto con Tito, con Timoteo, se le llama Salvador a Jesucristo y se le llama Salvador a Dios, por igual. ¿Por qué? Porque obviamente comparten la esencia de la divinidad. Solo Dios, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios es Salvador. No el hombre. El hombre no puede autosalvarse, amados hermanos. El hombre no puede ser su propio salvador. El hombre no puede ser un co-salvador con Cristo. No es que Cristo me salva la mitad y yo me salvo la otra mitad. No. Cristo nos salva todo por completo. Y Él nos santifica, Él nos preserva y Él nos va a presentar delante de su gloria. Así que juntamente con esto quiero llevarles a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Espero que estén anotando, registren ahí todos los pasajes, hermanos, que nos sirven de sustento, ¿sí? Muy bien, ahí está, Colosenses capítulo 3, desde el verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ojo, no dice que algún día resucitaremos con Cristo, porque resucitaremos en el término corporal, pero en el término espiritual, el alma y el espíritu ya resucitó con Cristo. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, según el contexto, hay que poner siempre en contexto, ¿ya? Según el contexto, cuando Pablo dice, buscad las cosas de arriba, algunos por ahí dicen, ¿ves? No, está diciendo que nos separemos de este mundo, de los pecados, del libertinaje. No. Según el contexto, en el capítulo 2, Pablo se refería al legalismo. O sea, ¿por qué dice Pablo, si ustedes ya no son de este mundo, por qué se someten al mundo bajo preceptos como no gustes, no manejes, ni aun toques? Todas estas cosas se destruyen con el uso, ¿no? O sea, está hablando del legalismo judío que les imponía a los gentiles guardar el sábado, guardar las dietas, guardar las fiestas, ¿no? Los días, las lunas nuevas, todo esto ellos les hacían guardar. Pero Pablo va a decir, esto es rudimentos del mundo. O sea, simplemente es cosa terrenal, no sirve. Si ustedes ya resucitaron con Cristo, buscan las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Subraya eso porque lo vamos a ver después. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, término absoluto, término ya definido y acabado. Habéis muerto y vuestra vida, ¿qué dice? Está escondida con Cristo en Dios. Verdad absoluta para el creyente. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿quién nos podrá sacar de ahí? ¿Quién, hermanos, podrá entrar a la presencia del Señor y arrebatarnos?
¿Cómo? Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, verdad absoluta. Seguridad para el creyente. Ahora dice, verso 4, mira cómo Pablo lo dice con una seguridad absoluta, ¿sí? Cuando Cristo, vuestra vida, ¿quién es nuestra vida? Cristo, no nuestras obras, no nuestro esfuerzo, Cristo es nuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros, iglesia, también seréis manifestados con Él en gloria. En ningún momento Pablo dice, también o solo los que hayan prevalecido, hayan vivido así. No. Vosotros, iglesia completa, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que por eso es el creyente que ya sabe su destino final, ya sabe que le pertenece a Dios, ya sabe que ha sido capacitado por Dios con todo este poder de la gloria para vencer el pecado, vencer a Satanás, vencer al mundo. Ya el creyente está capacitado porque ya le pertenece a Dios. Entonces el creyente puede anhelar las cosas de arriba, el creyente puede vivir santificándose, el creyente puede vivir apartándose, ¿no? Y sirviendo en el reino de Cristo, que es lo más importante. Estamos en este mundo para servir. Y tenemos que tener seguridad, porque dice que cuando Cristo sea manifestado, nosotros seremos también manifestados con Él en gloria. ¿Te das cuenta? Todas veces que la Biblia habla de presentación final de los creyentes, lo dice con absoluta certeza y para todos los creyentes. Si tú lees 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando Pablo habla del arrebatamiento, le dice a todos los creyentes, por favor, hermanos, yo les escribo esto para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque el creyente sí tiene esperanza. Pero, ¿por qué le dice Pablo? Porque el día que el Señor venga, seremos arrebatados a las nubes. Verdad absoluta. Y los que hayan quedado, ¿qué? Serán resucitados. Y todos seremos arrebatados a las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Te das cuenta? Verdad absoluta para todos los creyentes. Seremos manifestados juntamente con Cristo. Así que hay seguridad de salvación en la Biblia. Hay muchísima. Y no llegamos ni a la mitad. Amados hermanos, ¿no? Ni el de los versos que hemos sacado aquí. A ver, después de Judas 24 vamos a 1 de Juan capítulo 5. Ahí está, lo que les dije hace un momento. Y que debe quedar como una verdad claramente, hermanos, definida y establecida por la Biblia, ¿sí? Muy bien, a los que recién se están conectando, hemos sacado ya Juan 5:24, Juan 10:27, 27 al 29, sí, 27 al 30, ¿sí? Juan 6:38 al 40, Romanos 8 del 1 al 2, Judas 24, y ahora estamos yendo a 1 de Juan capítulo 5 del verso 11, 1 de Juan capítulo 5 del verso 11 al verso 13 en especial, ¿no? Quisiera que leas toda la epístola de Juan, porque todo eso nos va a dar profunda seguridad de salvación, ¿sí? Porque uno de los propósitos para lo que Juan escribe precisamente es para eso, para decir al creyente o a los creyentes en general que ya estaban seguros en Cristo, que ya tenían vida eterna, ¿no? Pero el día de hoy, algunos de nosotros no, eso dice, pero en realidad no es así, no le creemos a Dios. Pero a través de estos versos que vamos a descubrir, que no creerle a Dios, oye, es hacerle mentiroso. Tengamos mucho cuidado, porque yo creo, como les dije al principio, que no creo que los que estén aquí de buena fe quieran hacer mentiroso al Señor, ¿no? Todos queremos glorificar al Señor, queremos creerle y queremos proclamar su verdad. Muy bien, entonces vamos a 1 de Juan capítulo 5, vamos ahí el verso, a ver, ¿qué te parece si leemos el verso 8? Desde el verso 8, ¿ya? Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, ¿sí? Hay un testimonio divino, muy bien, verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Nuevamente, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. De manera que si alguien por ahí nos quiere decir, oye, mira, esto es así, esto es así, esto es así, ¿qué debemos responderle? Yo creo al testimonio de Dios. Mayor es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Verdad central que estamos viendo en todos los pasajes. Que la seguridad de salvación descansa en el Hijo. Y el testimonio que Dios nos ha dado, dice, es un testimonio acerca de su Hijo. Verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos ya el testimonio. Por algo en Romanos 8 se dijo que el Espíritu comunica, da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que tenemos ese testimonio ya en nosotros mismos.
Así que otra vez, verso 10, ¿ya? Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Ah? Entonces, no creer el testimonio de Dios es hacer mentiroso a Dios. Ahora, ¿cuál es ese testimonio que debemos creer? Ahí lo dice, clarito, el verso 11. Y este es el testimonio, ¿ve? No tenemos que adivinar. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Qué maravillosa verdad, hermanos, qué sencilla es la Biblia, ¿no? Qué rica, por supuesto, pero sencilla. Porque te está diciendo, oye, Dios nos ha dado un testimonio, ese testimonio permanece en nosotros, lo que hemos creído en Cristo, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Habla del Hijo, sí, pero el testimonio es, Dios nos ha dado vida eterna. Le creemos a Dios nuevamente. Esto es cuestión de creerle a Dios. ¿Ya? Creemos el testimonio de Dios que nos ha dado, no dice nos dará o puede ser que les dé, no, nos ha dado, tiempo definido, tiempo establecido, tiempo presente. Tenemos vida eterna. Y esa vida está en quién? En su Hijo. Verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo y así de claro y contundente es el Evangelio, ¿sí? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sencillamente, ¿ya? ¿Es clarísimo o no? Claro que sí. Vamos a seguir leyendo. Verso 13. Estas cosas, o sea, todo lo que tiene que ver con el testimonio de Dios acerca de su Hijo y la vida eterna, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ve? Juan, ¿para qué escribe a los creyentes? Uno de sus propósitos era darles seguridad. Yo les escribo esto para que sepáis, esto es tener la certeza. Porque en el contexto, hermano, en el contexto, la enseñanza de los falsos maestros traía no certeza, sino traía incertidumbre, traía miedo. El gnosticismo estaba llevando por todas partes. Así que Pablo, mejor dicho Juan, va a rebatir esta doctrina, estas herejías, y por lo tanto le va a decir, ustedes ya están seguros. ¿Por qué? Porque han creído en el nombre del Hijo de Dios y tienen vida eterna. Ya la tienen. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, no basta, hermanos, con que ya creímos y tenemos vida eterna. También tenemos que creer el testimonio que Dios ha puesto en nosotros. El testimonio acerca de su Hijo. Que ya tenemos vida eterna. ¿Sí? Así que un creer es para salvación. Cuando creímos en Cristo, recibimos salvación, estamos seguros en Él, tenemos vida eterna. Pero hay otro creer que a muchos creyentes les falta todavía. Es el creer al testimonio de Dios. Que ya tenemos vida eterna. Que ya, hermanos, no dice que puede ser, sino ya tenemos vida eterna. Entonces hay muchos hijos de Dios que todavía no le están creyendo a Dios, porque dicen que la salvación se pierde, que todavía no tenemos la vida eterna asegurada, ¿no? No. Al hacer eso, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es mentiroso. Tengamos mucho cuidado, porque esto es un testimonio dado de la boca de Dios acerca de su Hijo. Y Él claramente nos dice que ya tenemos vida eterna. Muy bien. Así que, hermanos, te dan cuenta que es distinto citarte un verso. Había un hermano que en el video anterior me citaba un montón de textos ahí, versículo. Alguno piensa que porque citamos una cantidad enorme de versos, ya yo he ganado, yo tengo un argumento, o mi verdad es la doctrina correcta. No. Al contrario, cuando uno lanza y lanza versos, que está escondiéndose, ¿sí? Está diciendo, mira, vean que tengo un montón de versos, claro, sin explicación, sin contexto. Eso es fácil de hacer. Esto es fácil de hacer y no debemos hacer. Es distinto citarte un verso, un versículo, hay una cita bíblica, y es distinto explicarte el contexto, ¿no? Es distinto ir al pasaje y leerlo desde aquí hasta allá y ver, examinar, que no estamos torciendo la escritura. Yo no creo que ustedes, hermanos, sean poco inteligentes. Ustedes están con su vida en su mano y ustedes pueden leer. Yo no creo eso. Algunos piensan que ustedes son poco inteligentes. No se dejen engañar. No, como si nosotros no tuviéramos la capacidad de leer ahí nuestras Biblias y, oye, ¿verdad? Acá dice las escrituras. Así que somos como los de Berea, ¿no? Los judíos de Berea iban a la escritura cada día a ver si esas cosas, lo que escuchaban de los apóstoles, en este caso de Pablo y los que predicaban el Evangelio, estaban ahí. Y así crecían, ¿verdad? Así crecían, así entendían. Entonces, yo creo que todo creyente tiene la capacidad
Los maestros bíblicos simplemente somos puestos como una guía, ¿no? Una lucecita, un farito que te guía, luego tú hallas el camino y entiendes mucho más. Entonces la idea es que tengamos nuestra Biblia abierta, no estamos añadiendo ni quitando nada a la escritura, ¿no? El contexto es clarísimo. Muy bien. Así que hermanos, los que quieran rebatir, cuidado con estar lanzando un montón de versos. Me gustaría que me cites un verso y lo examinemos en su contexto. Y así, de manera ordenada. Luego otro verso y vamos a examinar en su contexto, ¿no? Yo también te puedo citar 100 versos al mismo tiempo y tú no sabes cómo refutar. Eso es una trampa, ¿no? Eso es una trampa que no es bueno hacerla. Hay que ser más íntegros y hay que ir explicando poco a poco, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos ahí 1 de Juan, capítulo 5, verso 11 al 13. También tenemos 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 12. 2 de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a el verso 12. Muy bien. Ahí está. Si quieren vamos a leer desde el verso 9, porque ahí es clarísimo lo que Pablo va a decir. Hermanos, anoten por favor. Estamos en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. Bueno, si quieres desde el verso 8, es que a veces es importante para entender el contexto. Pues, ¿no? Verso 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de que de las aflicciones. Obviamente está hablando en un contexto de ministerio, ¿no? De las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pero ¿por qué uno puede tener una garantía de ir por el mundo predicando un mensaje que nos va a traer solamente aflicciones? ¿Qué traía este mensaje? Traía piedras, traía palos, azotes, cárceles, la misma muerte, ¿no? Escasez. ¿Qué es lo que le da a un siervo, a un creyente, a una persona, el denuedo, la valentía de poder salir al mundo a recibir todo esto en contra, ¿no? Las aflicciones por el Evangelio, simplemente la seguridad que tiene en Cristo. Si estos hermanos, estos siervos no tuviesen esta seguridad, no podrían haber hecho esto que hicieron. Porque ellos, como dijo Pablo en Hechos 20, 24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. O sea, Pablo decía, yo ahora doy mi vida por predicar. ¿Por qué? Porque yo ya estoy seguro. En cambio, hay mucha gente que no tiene esta seguridad, esta esperanza en Cristo. Así que gustoso doy mi vida. En Filipenses dijo, si tuviera que derramarme en libación, en el servicio de vuestra fe, imagínate. No importaba, ¿saben por qué? Porque él ya estaba seguro. Lo dijo en Filipenses capítulo 1, teniendo yo deseos de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, él tenía seguridad. En ningún momento ves a Pablo dudando. Y por ahí después podré responder, ahí me han hecho un comentario, pero Pablo aquí en 1 Corintios 9 dice, no siendo que yo habiendo sido heraldo venga a ser eliminado. Ahí Pablo no está hablando nada del infierno ni de perder la salvación, pero bueno, algunos piensan que sí, después lo podemos explicar. Más bien, por otros versos vemos que Pablo sí tenía profunda seguridad de salvación. Vimos en Filipenses y lo vemos aquí también. Vamos a seguir leyendo, ¿ya? Estamos en el verso 8, 2 de Timoteo, capítulo 1. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó, ahí está, anótenlo bien, quien nos salvó, amados hermanos. No dice quien nos salvará, o quien nos puede salvar o nos podría salvar. Dice, nos salvó, término ya acabado, definido, ya es presente nuestra salvación. Nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y añade, no conforme a nuestras obras. Ahí no dice nada de la ley, simplemente no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Date cuenta que en el plan eterno de la salvación, la redención del hombre solo descansaba en el Hijo. Por eso Pablo dice, no es conforme a nuestras obras. Esta palabra conforme es molde. Es decir, todo el plan divino de la salvación no tiene, nuestras obras no tienen nada que ver ahí. Nada de eso obedece a nuestras obras. Nada de eso se amolda a nuestra manera de pensar, de ver, de hacer las cosas, ¿sí? Es conforme a qué? A su propósito y a la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús.
¿Ven? Pablo explica brillantemente el Evangelio de una manera muy sencilla. No salvó, ya salvos. Pero ¿cómo lo hizo? No conforme a nuestras obras, sino por su gracia. Muy bien, verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición, la parucia, de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué es inmortalidad? Que no puede morir, que no puede morir. Por eso que Pablo dice que esto se va a consumar, lo dice en 1 Corintios 15, el día de nuestra resurrección, cuando se grite a viva voz, sorbida es la muerte en victoria. Y según las otras epístolas, ¿cómo se nos es dada la victoria? Gracias a Dios que nos es dada la victoria por medio de Jesucristo. Jamás dice que es por nuestras obras, amados hermanos. ¿Cómo es posible que ahí por ahí alguno dice, oye, aquí dice que el que venciere recibirá estas vestiduras, el que venciere no borraré? Sí, pero ¿cómo vence el creyente? La victoria que vence al mundo, nuestra fe, es la fe en Jesucristo, ¿sí? Es Cristo que nos hace más que vencedores. Así que, hermanos, la Biblia es clarísima, ¿no? Nosotros tenemos vida eterna, salvación en Cristo. Verso 11, hablando del Evangelio y todo esto que Dios ahora saca a la luz, dice Pablo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¡Wow! ¿Qué tal oficio, no? Predicador, apóstol y maestro, hermano. Qué brillante esto. Y verso 12, por lo cual asimismo padezco esto, padecimiento por el Evangelio. Le estaba animando a su joven discípulo que también iba a recibir aflicciones, ya lo dijo en la segunda carta, en el capítulo 3, donde le dijo, y todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi fe, mi paciencia, longanimidad, también mis tribulaciones, y todo aquel que quiere también servir a Cristo va a padecer lo mismo. Y estamos en una época difícil para Timoteo y él quiere avivarlo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, ¿no? Avívate, ten coraje, ten denuedo. No tienes espíritu de cobardía, tienes espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Entonces le está animando y se está poniendo él mismo como ejemplo de padecimiento por el Evangelio. Yo padezco esto, ¿por qué? Vamos a ver, verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro, ojo, estoy seguro, seguridad y salvación. ¿Te das cuenta que nuestros términos son bíblicos, por supuesto? Hemos analizado la Biblia y sacamos nuestra doctrina de la Biblia, no como un hermano que ahí, no recuerdo quién era su nombre, no, cuál era su nombre, pero me dice doctrina bautista, aquí está, ahí está, Andrés Romero Cabrera, esto es doctrina bautista, dice él. No, hermano, no. Los que ven nuestros videos, los que nos siguen de hace un tiempo atrás, se darán cuenta, hermanos, y les puedan dar fe de que jamás aquí mencionamos nuestra denominación, ¿no? Y muchos de los que nos siguen ni siquiera son bautistas, y no estamos increpándoles a ser bautistas ni nada de esto, no estamos predicando ningún distintivo bautista aquí, ni ninguna denominación bautista, ¿no? Aparte de eso, que no podrías decir doctrina bautista, ¿por qué? Porque la denominación bautista no es la única que cree en la seguridad de salvación. Hay otras denominaciones en el mundo que creen que la salvación no se pierde. Entonces no es exclusiva de los bautistas, tengan cuidado con eso, ¿sí? Y otro también, no puedes decirnos doctrina bautista porque todo lo que hemos hecho en los videos es citar la escritura. Así que si tú dices doctrina bautista, estás diciendo que la escritura es bautista, ¿no? ¿Sí? Estamos citando la Biblia, no estamos predicando aquí la denominación bautista, ¿no? Yo soy de la denominación bautista, pero yo no estoy predicando la denominación bautista. Estamos citando la escritura y la estamos explicando en su contexto. Así que aquí no hay doctrina bautista, aquí hay doctrina bíblica y punto, ¿no? Y se acabó. Así que, hermano, mucho cuidado con esas expresiones que solamente son para contender, solamente son para cerrar el corazón, pero volteamos los ojitos un poquito y vemos a tanta gente que puede ver las escrituras en su contexto y puede recibir verdad y puede recibir edificación y enseñanza y nos gozamos con ellos. Nos gozamos por aquellos que tienen un corazón dócil para aprender, no para aquellos que, bien, seguridad de salvación, esto es bautista, cierran su corazón y pierden grandes bendiciones. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Pero en lugar de afligirnos por ellos, vamos a alegrarnos por los muchos que hoy en día están recibiendo enseñanza de parte de la palabra de Dios, no de una doctrina, iglesia, denominación o un hombre, sino de la palabra del Señor. Muy bien. Entonces Pablo dice, verso 12,
por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nuevamente, la seguridad de Pablo descansaba no en su propio esfuerzo, sino en que Dios es poderoso para guardarlo. ¿Quién lo guardaba, Pablo? Dios. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquel día. Siempre Pablo estaba su mirada en aquel día, ¿no? Aquel día del reencuentro con Él. Aquel día de nuestra consumación gloriosa, de nuestra redención final. Aquel día. El cristiano vive anhelando aquel día. El cristiano tiene hambre, el cristiano ama la venida del Señor, puesto que Pablo después le dice, el Señor me tiene reservada ya la corona de justicia. Mira, él no tiene duda de que va a recibir su corona. Y también dice, y también para todos aquellos que aman su venida. Entonces, amados hermanos, vemos seguridad profunda. ¿Cómo es posible que alguien diga por ahí, no, Pablo dudaba de su salvación, tenía miedo porque había dicho en 1 Corintios 9 que él allí estaba por perder o estaba diciendo que podría ser eliminado? Bueno, vamos a ir, para los que tienen dudas, ¿ya? Vamos a ir, 1 Corintios capítulo 9, si de verdad Pablo está diciendo que él tenía miedo de perder su salvación. En realidad, por lo que estamos viendo en otras cartas, vemos que Pablo estaba seguro de su salvación. Es más, estaba seguro de que iba a recibir coronas, ¿sí? Estaba completamente seguro. Y cualquiera de los que hoy en día creen que la salvación se pierde, de repente dicen, oh, qué osado Pablo, ¿no? Qué fanfarrón Pablo, ¿cómo es que es posible que él se pueda estar tan seguro de su salvación? Bueno, lo estaba porque él depositaba su esperanza en Cristo. Y dice, Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, él había depositado toda su esperanza, todo su ser en el Salvador. Por eso estaba seguro. No porque él se creía santo, no porque él creía que tenía que hacer algún esfuerzo, sino porque todo descansaba en Cristo. ¿Eh? Muy bien. A ver, vamos allá. Ahora, contexto, hermano. Siempre es bueno el contexto. Contexto de 1 Corintios capítulo 9, ministerio. En 1 Corintios 9, Pablo no está enseñando soteriología. Pablo no quiere enseñar ahí cómo se salva el hombre, ¿no? Pablo enseña ahí que los hombres de Dios deben ser sostenidos para predicar el Evangelio. Este es el contexto de 1 Corintios 9. Cómo se debe sostener la obra del Señor, ¿sí? Y en este contexto, Pablo está diciendo, yo he sido un ejemplo a todos. ¿Por qué? Porque teniendo el derecho de recibir un sustento, recibir salario, no me he aprovechado de ese derecho. Esto es lo que está diciendo él, ¿no? Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Qué gloria? Que a él no lo desprestigien por el tema del sostenimiento, ya que su gloria de él era vivir predicando el Evangelio, y si tenía que hacerlo gratuitamente y gastando de lo suyo, lo iba a hacer. Pero él quería vivir para el Evangelio, para esto había sido apartado. Verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Ahí está. ¿Qué está rondando en la mente de Pablo cuando escribe estas líneas? La recompensa. La recompensa. Si yo sirvo de buena voluntad, es decir, no lo hago por ganancia. Eso está diciendo. Si yo predico gratuitamente, si yo no cobro por predicar, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad y comienzo a recibir cuotas, ¿no? Comienzo a ponerle precio a mi predicación, entonces la comisión me ha sido encomendada. Es decir, simplemente lo hago porque me ha sido dado algo, pero no tiene ningún valor para los ojos de Dios. Verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Ahí está. No tenemos que adivinar. Galardón. En el verso 17 decía recompensa. Verso 18, galardón. ¿De qué está hablando? De premios. De recompensas. Esto es lo que él tiene en su mente. Entonces dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Así que Pablo está diciendo, yo no quiero perder mi galardón. Más bien, mi galardón es que yo presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Esto ya es un privilegio para mí. Es un entero privilegio para mí.
Por lo cual, dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ministerio. Él quería ganar a las almas. Y esto es el énfasis de Pablo. Ahora, mira cómo esto tiene relevancia cuando seguimos examinando el contexto y miramos, por ejemplo, en el verso 24 cuando él pregunta, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿A qué se refería? ¿A la salvación? No, verso 23 dice, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. O sea, yo quiero vivir involucrado en la predicación del Evangelio. Esto es lo que él estaba diciendo. Yo quiero vivir involucrado en la predicación del Evangelio, apuntando a la recompensa. ¿Sí? Esto es ministerial. Esto es ministerial. Entonces dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Premio, recompensa, galardón, premio. ¿De qué está hablando en todo el contexto? De premio, recompensa. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona. Ahí está. Galardón, recompensa, premio. Ahora dice corona. ¿Ve? Todo es sinónimo de ¿qué? De premiación, de recompensa. Ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermano, la salvación no es una corona. La salvación no es una recompensa. Ya se ha establecido bíblicamente que la salvación es una gracia de Dios. No se gana. ¿Sí? Así que cuando Pablo habla de la corona, se refiere a las coronas, a los galardones que Dios ha prometido a los creyentes. ¿Y por qué Dios da galardones a los creyentes? Porque han participado en el ministerio. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a seguir leyendo aquí. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en ¿qué? Servidumbre. Según el contexto, era para servir a los débiles, a los fuertes, a los judíos, a los griegos, a los que están con ley, a los que están sin ley. Servidumbre. ¿Qué tipo de servidumbre tiene Pablo? Él decía, soy siervo del Evangelio, apartado para el Evangelio. Está hablando del ministerio del Evangelio. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, ¿cómo, hermanos, es que una sola palabrita nos va a desbaratar todo un contexto, todo un capítulo? Porque los que creen que la salvación se pierde y piensan que Pablo estaba diciendo aquí que tenía miedo de perder su salvación, se basan solo en la palabrita eliminado. Nada más que en eso. Se basan en la palabra eliminado. Y dicen, aquí eliminado es ser echado en el infierno. ¿De dónde sacamos eso? Porque todo el contexto, todo el capítulo, nada está hablando del infierno. Nada está hablando de perder la salvación. Es más, ni siquiera está tratando el tema de la salvación, ni justificación por fe. Está hablando de predicar el Evangelio. Y todos los que predican el Evangelio, hermanos, corren hacia una corona. ¿Y podemos perder las coronas? Sí, las coronas podemos perder, mas la salvación no se puede perder, porque no es un premio. La salvación no se obtiene corriendo. Lo dice Pablo en Romanos 9. Los que pierden, más bien los que corren, la pierden. ¿Quiere ver eso? Vamos a ver. Los que piensan que no. Ahí también una hermana me escribió y dijo, pero la salvación, Pablo dice que es una carrera, me dijeron. Es una carrera, entonces tenemos que ganar la carrera, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasa con los que corren? Vamos a ver. Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre. ¿Se dan cuenta, hermanos, que nuestros conceptos, nuestros términos tienen que ser bíblicos? No podemos dejarnos guiar por filosofía. No, pero si la salvación es una carrera, entonces la carrera tienes que ganarla, esforzarte para llegar, y si no llega no eres salvo. Eso es filosofía. Pero la Biblia dice lo contrario. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tito capítulo 3, 4 y 5. Nos salvó no por obras, sino por su misericordia. Muy bien, clarísimo. Ahora sigamos leyendo, Romanos 9. Vamos a ver aquí. Ahí está. Verso 32. O verso 31, ¿no? Mas Israel que iba, esto es, corría, tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban, o sea, corrían tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pero ¿qué diremos de los gentiles? Que los gentiles que no iban, no corrían tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa con los que corren? No alcanzan, sencillamente. Porque al tú intentar ganarte por tu propia obra y esfuerzo, y estás corre, hermano, la Biblia dice que Cristo es una piedra de tropiezo. A los que van
corriendo por obra de justicia, tropiezan en la piedra de tropiezo. Mas aquellos que van tras la justicia de Dios, pero por la fe en Cristo, esa piedra se vuelve su fortaleza. Esa piedra le sostiene, es la roca que le sostiene. Entendamos la verdad en su contexto. La Biblia jamás dice que corramos para obtener salvación. La Biblia habla del correr en cuanto a lo ministerial, para servir, para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí sí hay promesas de galardones, de coronas, de recompensas, y podemos perderlas. Para esto les llevo a 1 Corintios capítulo 3, porque la Biblia obviamente tiene una coherencia notable, ¿no? Y toda ella habla por sí misma, no tenemos por qué nosotros estar inventando cosas. A ver, 1 de Corintios capítulo 3. 1 de Corintios capítulo 3. Muy bien. Verso 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de toda la obra, de toda la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. No nuestras obras, no nuestros esfuerzos, no los mismos creyentes. Al contrario, los creyentes están sosteniendo o se están sosteniendo sobre el fundamento. No puede usted ser al mismo tiempo una piedra que se solidifica sobre el fundamento y al mismo tiempo ser el mismo fundamento. No se puede. Si usted dice que sus obras le salvan, usted mismo se está colocando como fundamento. Tengamos cuidado. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo y solo Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento, ahí está, sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ahora yo quiero que cada vez que aparezca este término, la obra, la subrayes. Porque no va a decir el creyente, sino la obra. ¿Eh? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. El día de nuestra reunión con Él, el día ya de nuestra consumación, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, otra vez la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Entonces, según el contexto, ¿qué es edificar sobre el fundamento? Es obrar. O sea, la obra que el creyente hace para edificar en el reino de Cristo. Verso 14. Si permaneciere, otra vez, la obra, subrayalo, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Ahora, no me digan que estamos sacando de contexto, porque acabamos de estar examinando el capítulo 9 de 1 de Corintios. Estamos en la misma epístola, solo que hemos retrocedido al capítulo 3. Así que Pablo sigue con la misma mentalidad en esta epístola. Está hablando de lo mismo, ¿sí? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra, otra vez, la obra, subraya, mano, ¿no? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ojo, ¿qué dice? Si la obra se quema, él sufrirá pérdida. No dice él se perderá. Señala eso, es una gran diferencia. No dice él se perderá, sino él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será ¿qué? Ahí está, leamos por favor y subrayemos porque la Biblia es clara. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces date cuenta que el creyente que llega al cielo ya edificado con obras como es la madera, el heno, la hojarasca, el fuego va a probar no al creyente. Algunos piensan que es el creyente que es sometido al fuego. No, señor, cuidado con los católicos que dicen aquí está hablando del purgatorio que serán lanzados. No, dice la obra. La obra va a ser probada por el fuego, no el creyente, no el alma, ¿sí? Entonces la obra, y vamos a ver si la obra prevalece, porque si es metal precioso, prevalece, el fuego la purifica, sale precioso. Pero si es madera, hojarasca, esto se quema. Entonces, al quemarse, ¿qué pasa con el creyente? Sufre pérdida, aunque él mismo será salvo, lo dice la Escritura, amado hermano, ¿no? Entonces, la salvación no la pierde. ¿Qué pierde? La recompensa. Pierde sus coronas, eso que sí. Por esto el creyente es animado a esforzarse, a luchar, a servir, porque va a recibir pérdida. Y muchos, no puede decir que yo no, muchos de nosotros quizás cuando estemos en el cielo, de repente estemos avergonzados y tristes a un lado porque habremos perdido nuestras recompensas. Y no tendremos coronas que rendirle a los pies del Señor. No tendremos algo para adorarle porque habremos perdido nuestra recompensa. No dejes que ninguno tome tu corona, ¿sí? No habla de la salvación, habla de la recompensa. Y esto va a ser notable en el cielo. Así que, si no queremos sufrir esta vergüenza, porque en el griego original, cuando habla de este término, así como por fuego, habla de alguien que se sonroja y le quema la cara por la vergüenza.
Eso dice en el texto original. Entonces no está hablando de pérdida de salvación, está hablando de pérdida de recompensas. Así que, amados hermanos, tengamos mucho cuidado con estas doctrinas que el día de hoy toman versito por aquí, versito por allá, y están diciendo cualquier cosa, cuando la Biblia es sólida en su doctrina. Muy bien. Así que para los que recién están conectando, Juan 5:24, Juan 10:27 al 30, Juan 6:38 al 40, Romanos 8:1-2, Judas 24, 1 de Juan 5:11 al 13, 2 de Timoteo 1:12. Estamos viendo también el contexto de 1 de Corintios 9, donde Pablo no dice que va a ser eliminado en el infierno. La palabra eliminado en el texto original es ahí descalificado. Descalificado. O sea que Pablo tenía miedo de perder su privilegio de anunciar el evangelio, no la salvación. ¿Sí? Ya hemos sacado otros versos como Filipenses y 2 de Timoteo, donde Pablo estaba seguro de ser guardado por Dios en su salvación. Muy bien, Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Wow, siempre que voy a Hebreos digo, ¿cómo hago? Porque explicar el contexto de Hebreos es bastante largo, es muchísimo, ¿no? Así que estamos ya preparándonos para llevar nuestro curso sobre el libro de Hebreos, no se lo pierdan, estaremos ya anunciando cuándo vamos a iniciar este curso importantísimo para poder entender bien esta epístola, ¿sí? Muy bien. A ver, Hebreos capítulo 10, ¿sí? Hebreos capítulo 10. Muy bien, leemos desde el verso 9, porque nuevamente alguno por ahí me dice, sí, pero solamente podemos entrar al reino de los cielos si hacemos la voluntad de Dios. Y piensan que hacer la voluntad de Dios es hacer buenas obras. No, Señor. Esto es hacer la voluntad de Dios. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Date cuenta que leímos en Juan donde se hablaba de la voluntad del Padre, de aquel que envió a Jesucristo, y tenía que ver con salvación, necesariamente, ¿no? De todo lo que tú me dieres yo no pierda nada, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que yo vengo, dice Cristo, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Cuál era lo primero? El antiguo pacto, ¿no? Las ordenanzas, la ley, todo esto, para establecer lo último, el nuevo pacto. Verso 10. En esa voluntad, ahí está, en esa voluntad somos santificados, ¿cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¡Qué certeza, hermanos! Yo no sé cómo algunos pueden dudar de la salvación cuando la Biblia es tan clarísima. Es tan clara, ¿sí? Ahora, si usted sigue teniendo problemas, haga lo que yo hice hace 17 años atrás. Hermanos, no le discutí a nadie, no le peleé a nadie. Yo dije, Señor, si esto es doctrina tuya, si esto lo enseña tu palabra, no me voy a quedar con lo que me acaban de enseñar. Me sometí a la oración todos los días y a estudiar los 27 libros del Nuevo Testamento en una media de más o menos un año y medio. Un año y medio que estudié la Biblia personalmente, sin ningún recurso. Yo no compré comentarios, no fui a un seminario, simplemente me encerré en mi habitación noche y día, y los domingos ayuné. Todos los domingos de ese año ayunaba, ¿sí? Iba a la iglesia, venía y ayunaba, y seguía ayunando en mi cuarto y estudiaba la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo. Dios, si esto es tu palabra, ábreme los ojos. Si es tu palabra, yo la voy a creer y yo la voy a enseñar. Si no es tu palabra, la voy a rechazar y voy a seguir creyendo que la salvación se pierde. Y voy a hacer lo posible por guardar mi salvación. En ese año Dios me cambió, me agarró a cachetadas. Porque antes, hermanos, como yo había refutado a tantos maestros, ¿no? Les había hecho quedar en vergüenza porque yo estaba seguro que la salvación se perdía. Solo Dios me convenció con su palabra. Así que haga eso usted mismo. Usted de repente hoy por ahí tiene alguna duda, hermano, sométase a la oración día y noche, el tiempo que sea necesario. Deje que Dios le muestre, pero con los versos en todo su contexto, capítulo por capítulo. No me lea versito aquí, versito allá. Lea libro por libro la Biblia y usted mismo se va a dar cuenta de la diferencia. Entonces, vamos a ver. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para... Cristo no se está sacrificando una y otra vez. Es una vez y para siempre. Aquel que una vez ha sido ya justificado en la sangre de Cristo, lo es también una vez para siempre. ¿Cómo lo sabemos? Ahí sigamos leyendo. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido otra vez, una vez para siempre,
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está, sentado. Le dije antes que subrayen esto. Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahorita vamos a ver. Verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que así como es ciertísimo que Cristo murió una vez y para siempre, y eso es absolutamente suficiente para todo, así también es cierto que los que han sido santificados en esa sangre de Cristo han sido santificados una vez y para siempre. Han sido hechos perfectos para siempre. Lo dice textualmente aquí la Escritura. Así que los que me sacan versos de Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10, fuera de su contexto, sin entender la mentalidad del autor en todos los 13 capítulos, ¿no? Están cometiendo un grave error. Tienes que estudiar los 13 capítulos de Hebreos para darte cuenta que lo que en realidad está ofreciendo el escritor es seguridad de salvación a un público judío que estaba temiendo precisamente morir, temiendo que sufrir la persecución y queriendo negar a Cristo para salvar sus vidas. No, Él les da esperanza de salvación para que con valor enfrenten la muerte y la persecución. Así que sin entender este contexto, usted no va a entender los versículos aislados, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Aquí la Biblia es categórica, ya somos perfectos para siempre. ¿Cómo? Por la ofrenda de Jesucristo. Todos los versos que estamos viendo, date cuenta que la salvación del creyente y su seguridad se basa en Cristo, en su persona y en su sacrificio. Así que no metamos ahí otras cositas, que la Biblia no lo está diciendo, ¿sí? Muy bien, a ver, otro, Primera de Pedro capítulo 1. Hermanos, recién hemos llegado a la mitad, creo que no voy a acabar. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a, ahí está, vamos a ver acá. Primera de Pedro capítulo 1. Yo sé que hay creyentes con muy buena intención, pero ellos piensan que la Biblia jamás enseña esto, jamás enseña seguridad y salvación. Y estamos viendo que no, la enseña por todos lados, ¿sí? Muy bien, estamos en el verso 3. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ojo, la misericordia siempre nos salvó por su misericordia, nos hizo renacer. Nos hizo renacer. ¿En qué tiempo está? En un tiempo definido. No dice nos hará o nos podría hacer renacer. Este renacer es nuevo nacimiento. ¿Cuántas veces se nace? Una sola vez. Usted no puede estar renaciendo cada instante. Solamente se nace una sola vez. Así que dice nos hizo renacer. No dice nos hace renacer. Si el creyente estuviera desnaciendo y naciendo, desnaciendo y naciendo todo el tiempo, tendría que decir el que nos hace renacer. No, nos hizo renacer para una esperanza viva, no muerta, para una esperanza ciertísima, para una esperanza viva. Dice otra vez, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Siempre es la obra de Cristo. ¿Te das cuenta? Yo, además, te voy a sacar citas y citas y citas y se va a cansar de escuchar tanto Cristo. Es solamente por la obra de Cristo. Nunca es por nuestras obras. Entiéndalo, por favor, y créalo de una vez, ¿no? Otra vez, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Esta es la herencia que habló Pablo en Gálatas, lo hemos visto en Corintios, hemos visto en Efesios, la herencia de los creyentes por la fe en Jesucristo. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es decir, no se marchita, no se corrompe, ¿sí? No se ensucia. Reservada, ¿dónde? En los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¡Wow! ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Que somos guardados, ¿cómo? ¿Por nuestras obras? ¿Por nuestro esfuerzo? ¿Sí? ¿Por nuestra religión? No, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, solo mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que date cuenta, amados hermanos, que aquí el fin obviamente es una salvación gloriosa, final, completa, con nuestro cuerpo, todo completo, todo nuestro ser, ¿sí? Glorificado al lado del Señor. Pero para que lleguemos hasta ese día, dice Pedro, somos guardados por el poder de Dios, el cual, esa seguridad lo hemos alcanzado mediante la fe en Jesucristo. Por eso que el verso 8 dice, a quien amáis, o bueno, si quieres el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y según lo que leímos en Colosenses, en Efesios, ¿qué va a pasar cuando sea manifestado Jesucristo? ¿Qué va a pasar cuando sea manifestado Jesucristo? Nosotros seremos manifestados juntamente con Él. Clarísimo, ¿no? Y ahí dice, ¿no? A quien amáis, o sea, Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué le dice esto? Porque estaban padeciendo persecución. Hebreos, Santiago, Pedro, Judas, le escribe al mismo público, judíos de la dispersión. Hay que anotar eso, son judíos de la dispersión y están padeciendo mucha persecución, ¿sí? Obteniendo, verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Clarísima la escritura. Creyendo en Cristo. De tal naturaleza es nuestra fe que nos podemos gozar en Él, aunque nunca le hemos visto. Esto es fe. Así que así obtenemos el fin de esa fe, que es la salvación de vuestras almas. Y esto es gracia, claro que sí. Verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Cristo. La salvación obedece solo a los méritos de Cristo, su sufrimiento, su muerte, su resurrección. ¿Cuántos pasajes más tenemos que abrir de la Biblia para entender que la salvación solo descansa en Cristo? Y el creyente, depositando su fe, su esperanza en este Cristo, anhela solamente y espera solamente que la salvación, la consumación gloriosa de su salvación. Esto es clarísimo. Entonces, cuando vemos esta palabrita que dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ahora quiero llevarles ahí una relación con Romanos capítulo 6. Otra cita bíblica para anotar, ¿sí? Romanos capítulo 6, verso 20 al 23. Muy bien. Romanos capítulo 6, verso 20 al 23. Muy bien. Claramente dice la escritura. Porque cuando erais esclavos, este término, erais pasado, erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Nada tenían que ver con la justicia. La justicia, que se menciona aquí, lo va a repetir bastante Pablo en Romanos, tiene que ver con esta gracia de salvación, ¿no? Que es dada por Dios y que se recibe solo por fe en Jesucristo. Entonces no teníamos nada que ver con la salvación. Estábamos esclavos del pecado. Verso 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, tiempo presente. ¿Ves cómo cambia? Siempre fíjate en estos conectores. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces nos fijamos en una palabra. Fíjate en los conectores. Dijo cuando erais pasado. Ahora dice mas ahora, tiempo presente. Que habéis sido libertados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Y hechos siervos de Dios. Ahora somos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. La santificación es el fruto de nuestra libertad, de nuestra justificación, de nuestra salvación en Cristo. La santificación no es la causa de la salvación, es el resultado de la salvación. Como ya ustedes han sido libertados del pecado, ahora son siervos de Dios, cambió la condición. Ahora tenéis por fruto vuestra santificación y como fin, ¿qué? La vida eterna. Como fin, ustedes tienen la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Antes estábamos esclavos del pecado, ahí teníamos la paga del pecado, que es la muerte. Más ahora que estamos en Dios, dice, más la dádiva, que es regalo, don. La dádiva de Dios es vida eterna, otra vez, en Cristo Jesús, Señor nuestro, categórico. Nuestra salvación, nuestra vida eterna, hermanos, descansa en Cristo. ¿Hasta cuándo no vamos a terminar de creerlo? Solamente en Cristo Jesús. Y dice que ya nuestro fin es la vida eterna. Nuestro fruto, camino a la vida eterna, la santificación. Puesto que seremos conformados a la gloria de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos viendo que el creyente tiene profunda seguridad de salvación. ¿Cómo? En Cristo, no en sus obras, no en su esfuerzo. Usted tiene que elegir, hoy tiene que tomar una decisión. Si hasta aquí ha estado dudando, hoy tiene que tomar una decisión.
¿Va a descansar su seguridad, su salvación en usted mismo, en sus obras, en su esfuerzo, en su perseverancia o en Cristo? Usted elija. Porque toda vez que yo veo en la Biblia que al hombre se le juzga por sus obras, siempre termina condenado. Siempre. Pero si al hombre se le juzga en Cristo, termina justificado. Usted decídalo, amado hermano, porque la Biblia es contundente. Muy bien. Bueno, hermanos, estamos a la mitad. Tengo todavía más listas de versos y yo creí que lo iba a poder hacer rápido, pero usted verá, necesitamos explicar muy bien el contexto y creo ya la hora se nos ha pasado. Entonces lo dejaré para el siguiente video, donde voy a seguir exponiendo más contundencia bíblica, más textos, hermanos, que aseguran que la salvación es ya eterna, es segura para el creyente, que no se pierde, ¿no? Así que, mira, estamos con una pregunta, hermana. La hermana preguntaba, ¿hay citas bíblicas que fundamenten que la salvación no se pierde? Hay muchísimas, amados hermanos. Les agradezco por este tiempo, a los que han estado escribiendo también. Gracias, hermanos.